Déjenme saludar a dos amigos para cerrar con mesa de diálogo. No, son tres compañeros. Compañeros a los que les agradezco mucho su paciencia. Kurt Harvard, escritor y periodista y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Kurt, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? A ver, déjame pedirle al equipo de producción. Andan un poco confundidos, mi querido Kurt. Déjame ver si me dejan escucharte. Te saludo con mucho gusto, Kurt. Sí, ¿ahora me escuchan? ¿Todo bien? Sí te escucho, sí te escucho. Perfecto, bueno, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa, con mis amigos del panel y con todo el auditorio, y por supuesto mi solidaridad con Beatriz. No hay nada más miserable en el mundo intentar hacer algo así con una persona que ya de por sí está lidiando con una enfermedad. Esto sencillamente no se hace y está absolutamente ruin. Así es, estoy de acuerdo contigo, Kurt, por eso la solidaridad. Saludo con mucho gusto a José Alfredo Gutiérrez Falcón, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro también de estas mesas de diálogo. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola Vicente, ¿cómo estás? Kurt, ¿cómo estás? Sumándome y solidarizándome también con la escritora Beatriz Aldaco, a quien queremos y apreciamos mucho por la gran labor que está haciendo de llevar la cultura, de llevar todo el arte a primero los pobres allá en Sonora. Claro que sí. Gracias por sus generosas palabras para nuestra amiga Beatriz Aldaco y saludo al periodista y lingüista, miembro de esta familia Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel, te saludo con mucho gusto y me dio un placer saludarte allá en Los Pinos en la presentación de Cartas a un Facho de el querido Ramiro Padilla Tondo. Buenas noches, Vicente, buenas noches a Kurt y a José Alfredo. Pues sí, a mí también me dio muchísimo gusto. Creo que pues estamos viviendo muy buenos tiempos en ese sentido, porque siento que la familia que somos va agarrando cohesión y al mismo tiempo creo que es propicio para pues formar caparazón, ¿no? Contra todos estos ataques. Yo creo que sí, los ataques que te hacen a ti últimamente pues han sido ruines, pero que le hacen a Beatriz Aldaco agarrándose de tres condiciones, como bien decían, de su filiación política, de su condición de mujer y de su padecimiento, creo que sí es de lo más deleznable para que la gente se lo piense dos veces antes de votar por el tipo de facciones que representan todo esto. Así es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si iniciamos con lo que escribe Kurt Harvard y de ahí lo comentamos? Porque publica en la revista Sentido Común, que cada vez agarra más fuerza, su columna, el INE y las nuevas inquisiciones, y dice: cuando Gabriel Cuadri fue inscrito en el padrón de agresores políticos de género en abril e inhabilitado de aparecer en las boletas electorales durante 4 años, muchos celebraron el hecho. Finalmente, luego de una sarta de barbaridades soltada en años recientes, el bocón había recibido su merecido. Yo, en cambio, tenía mis reservas, no acerca de los comentarios en sí del legislador, que fueron claramente discriminatorios y transfóbicos, sino acerca de la prohibición electoral. Y no es que haya tenido una bola de cristal que viera el futuro, sino por una regla de oro en la historia política internacional. Cualquier medida coercitiva o de censura, fuera cual fuese su intención original, terminará siendo aplicada inevitablemente contra la izquierda. Y dicho y hecho, en meses recientes un grupo de consejeros del INE, mostrando un talante inquisitorial extremo incluso para ellos, ha perseguido a la diputada Andrea Chávez por un tuit levísimo acerca de la postura de una diputada del PRD a la que ni siquiera nombró, de que el Fondo de Cultura Económica no debería fomentar la lectura. Al periodista Eric Gutiérrez por responder a tal tuit, a la senadora Antares Vázquez por afirmar desde la tribuna que los legisladores en general que no aceptan las consecuencias de sus actos son como muñequitas de Sololoy, a la periodista Lina Duarte por el grave crimen de promover la consulta de la revocación de mandato, y una serie de comunicadores y youtubers, entre ellos el Chapucero y Juncal Solano. Hablemos de este INE censurador, pues, mi querido Kurt Harvard, partiendo precisamente de lo que escribes en la revista Sentido Común.
Sí, muchas gracias, Vicente. Lo que mencioné ahí y que, pues, gracias por leer la primera parte, es precisamente que cuando, pues, querían quitarle sus derechos políticos a Gabriel Cuadre, muchos festejaron en este momento, pensando que, bueno, se lo merecía por las varias cosas que ha dicho a lo largo de los años, obviamente homofóbico, transfóbico, lo demás. Pero yo sospechaba que esto nada más era un ensayo para luego que iba a ser utilizado contra la izquierda después. Y lamentablemente tuve razón en eso. Es como dije en la columna, hay una regla de oro en la política, que cualquier medida de represión o de censura muchas veces empieza disfrazada de pues buenas intenciones y todo eso, pero inevitablemente, ¿no? Como la cultura de la cancelación que hemos visto, esto va contra la izquierda. Y esto es lo que hemos visto en meses recientes con esta lista de personas que están siendo perseguidos por el INE de manera inquisitorial, de manera absurda, de manera ridícula, ¿no? Si leyeron el tweet de Andrea Chávez, no dijo nada. Y luego la respuesta de Eric Gutiérrez, ni menos, ¿no? Es decir, lo que dijo la senadora, como bien ha explicado muchas veces en este programa, estuvo hablando de los senadores en general. Y lo que es más reprobable de esto, y más deleznable de esto, es que esos consejeros del INE están intentando esconderse detrás de este lema de violencia de género. Es decir, están manipulando y aprovechando de un tema que en México y en muchos países es un tema muy serio. El tema de la violencia de género, que muchísimas mujeres padecen de día a día. Pero en este caso, están manipulando el hecho con tal de usarlo como un arma para perseguir políticamente a sus oponentes. Esto me parece absolutamente ruin. No solamente por el hecho en sí, sino que también porque desvalora el argumento en sí. Casos reales de violencia de género, casos reales de agresiones contra mujeres, ¿no? Pero lo que vemos es una serie de mujeres como Lili Telles, varias más que mencionan ahí, Margarita Zavala, etcétera, etcétera, que cada vez que reciban una crítica ahora, una crítica válida, ¿no? Acerca de su actuar político, acerca de su votación, ahora cualquier crítica es violencia de género. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso, como mencioné en la columna, también se dio en Estados Unidos, ¿no? En la campaña de Hillary Clinton usó este mismo argumento contra los seguidores de Bernie Sanders en 2016, luego en 2020, las campañas de Elizabeth Warren o Kamala Harris. Pero ahí nunca llegaron a nivel de cancelar los derechos políticos de alguien. Es decir, el INE aquí está llevando eso a un nuevo nivel, usando el pretexto de violencia de género para intentar quitar los derechos políticos, no solo de personas, sino de mujeres, ¿no? Es decir, mayormente están aplicando eso contra mujeres, diciendo que ellos están aplicando violencia de género, ¿no? Y concluyo mi columna diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, Vicente, porque todo eso nada más es una escaramuza para el 2024, ¿no? 2023 también, pero 2024, ¿no? Es decir, por ahí va la cosa. Si pueden establecer el precedente, que puedan eliminar candidaturas, ¿no? Y sobre todo con algo que parece incontestable, como violencia de género, pueden aplicar eso contra candidatos de la presidencia, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que están intentando ensayar, ¿no? Y si dicen que esas personas son violentadores de género, la prensa internacional van a decir, ¡ay, fuera!, ¿no? Y todas las ONG, ¿no?, que meten la cuchara en la política mexicana, ¡ay, no!, son violentadores de género. Por supuesto que no pueden competir. Es decir, intenten tener este argumento perfecto que nadie puede refutar, porque ¿cómo puedes defender a un violentador de género, no? Entonces, me parece muy peligroso, muy ruin de entrada, y peor de todo es que invisibiliza a muchas mujeres, muchísimas mujeres que realmente sufren violencia de género, pero no tienen el poder económico ni la plataforma política
para denunciarlo como esas personas están haciendo de manera muy lamentablemente interesada, ¿no? Por ahí hay que entenderlo entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Kurt Harvard, mi querido José Alfredo, todo parte de una estrategia, porque la oposición le ha cedido el comando de muchos episodios precisamente a legisladoras como Lili Téllez, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Gálvez, y bueno, pues casi uno tendría que autocensurarse para no decir cualquier cosa que cercana al tuit de Andrea Chávez o al de Eric Gutiérrez, y está así peligrosa la situación. Yo también lo veo así de riesgoso rumbo al 2024. ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo? Pues estamos viendo, Vicente, el cierre, el sprint final de ambas partes, y pues mientras la cuarta transformación está ganando cada vez más simpatías con trabajo en favor de la economía, en favor de los menos, en favor de los pobres. Del otro lado, pues se envilecen cada vez más, se ridiculizan cada vez más, y pues vamos viendo cómo de pronto se van quedando solos. Y sí, al parecer es pues es una estrategia en donde podemos ver que pues la gran cantidad de legisladores o la mayoría de legisladores o legisladoras que más agreden, que más están en contra de la manera más absurda de la cuarta transformación, pues son plurinominales, Vicente. Y fíjate cómo la reforma electoral lo que quiere es acabar con los diputados y senadores plurinominales, y entonces pues eso para ellos es una emergencia fuertísima, porque a la luz de la realidad, si no tuvieran ellos plurinominales, no podrían estar haciendo estos escándalos que están haciendo. Entonces, la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente le da al clavo, porque lo que no se quiere es que haya gente así, que pues hablabas en el segmento anterior, Norman Pearl creo que fue el que mencionó de la sobrina de Calderón, que año tras año, sexenio tras sexenio, ella es plurinominal y siempre ha estado sin un solo voto. Y bueno, pues también por otra parte tenemos, como lo mencionaba Kurt, el asunto de Cuadri, que después de haber pasado por ese proceso, lo que más espanta es que haya votado, es que haya ganado por mayoría. Entonces tenemos esos dos, por un lado, la inmadurez de la gente que votó por él, y por otro lado la complicidad y pues la corrupción que se da para poner a estas personas en estos puestos tan importantes, para seguir presionando y para seguir atacando de la manera más burda, sin argumentos, sin hacer una sola propuesta. Y entonces para ellos que ya todo el Senado y que ya toda la Cámara de Diputados sean electos por mayoría, pues sería la debacle. Por eso están como locos, porque están a punto de perderlo todo. Y pues bueno, tienen a ese gran aliado que es Lorenzo Córdoba, pues haciendo lo posible porque esta reforma no llegue. Pero bueno, una vez más, el pueblo saldremos a defender esta iniciativa, como salimos a defender la reforma eléctrica. Y pues bueno, ellos cada vez más quedarán como traidores a la patria, Vicente. Pues fíjate que ante esto que estamos platicando, déjame, si me permite, Miguel Martín Felipe Valencia, rescatar lo que publica en Regeneración MX y que escribió para la presentación del libro de Ramiro Padilla Tondo en Los Pinos. Si me permite, ¿me das permiso, Miguel Martín? Adelante, o atrás, por donde quieras, Vicente. me llama mucho la atención, porque habla de todo esto, lo encierra en esta presentación de Cartas a un Facho de Ramiro Padilla Tondo, este discurso pronunciado por Miguel Martín Felipe Valencia,
en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos el 1 de septiembre. Estamos ante un libro que se presenta justo en el momento propicio, ni antes ni después. Cuando en 2018 salimos a votar el 1 de julio con el ritmo cardíaco acelerado y por la noche nos enteramos de que Andrés Manuel López Obrador había obtenido la tan ansiada victoria, muchos mecanismos dentro de nosotros se encendieron y comenzaron a funcionar gracias a que los alimentamos con nuestro inusitado interés por la vida pública. Comenzamos a construir una comunidad con base en el pensamiento comunitario, el humanismo y el patriotismo para desagraviar y reparar el daño que durante tantas décadas se infligió a todos aquellos que están en lo más bajo de la escala social y que, por cierto, no lo están por gusto ni por falta de esfuerzo. Sin embargo, al otro lado de la trinchera, algunos que pertenecen y otros tantos que quieren pertenecer a una clase social que combate todo aquello en lo que creemos, se comenzaron a reagrupar, pues de repente sus queridos medios informativos, con sus lectores de noticias trajeados y sus presentadoras del clima con vestidos tan entallados que deben orillarlas a la asfixia, comenzaron a hablar de un México muy distinto a aquel panorama de conejitos, florecitas, maripositas y arcoíris que se habían encargado de pintarnos hasta el sexenio de Peña. Se comenzó a difundir el mensaje México dividido, amenazado por los jodidos y los resentidos sociales, con sus bellas y eficientes instituciones al borde de ser extinguidas por un dictador o mesías tropical. Un México en el que se prefiere abrazar a los delincuentes que matarlos como merecen, donde se regala dinero a los huevones y a los ninis para crear parásitos improductivos. Un México donde se ven amenazados los derechos humanos y la libertad de culto. En fin, el apocalipsis. Ese grupo del que hablo, al que, como ya lo dije, pertenecen muy pocos, pero la mayoría quisiera pertenecer, es el de los fachos. Odian al presidente y aman a los empresarios porque creen firmemente que si a ellos les va bien, nos irá bien a todos, aunque se olvidan que en décadas de darle chance a ese modelo, jamás funcionó. A ellos está dedicado el libro, pero a la vez no. Me explico. Se trata de un epistolario, es decir, una serie de cartas dirigidas en teoría a un reaccionario cualquiera, escritas en un tono condescendiente y con el cual se le explica con cifras el fracaso del modelo neoliberal en México, el impacto que ha tenido en nuestra población la falta de oportunidades. Se le reconviene amablemente sin esperar demasiado y se le deja caer de manera sutil que, sin importar cuán ecuánime, patriota o demócrata aparente en los medios por ser la derecha, es muy poco probable que vuelva al poder en lo inmediato. Y es aquí donde me reitero en que realmente el decir que las cartas están dirigidas a un facho se trata solo de una alegoría, pues en realidad está dirigido a nosotros los chairos, zurdos, progres, ingenuos, resentidos sociales, paleros, improvisados y demás adjetivos con que se nos denuestra a diario. Cartas a un facho es el retrato de un momento histórico muy puntual al que estamos asistiendo y que lo estamos construyendo entre todos. El libro demuestra por qué el pensamiento conservador es la peor postura que se puede adoptar en estos momentos. Pues resulta que el viejito que vive en el pasado despertó un fenómeno al que llamó la primavera mexicana y que se vive en redes sociales. A través de las redes sociales nos han conocido a nosotros, escritores marginales, que aún así tenemos mucho que decirles. Estamos creando una familia con lazos sólidos, que durante la pandemia se mandó entre sí muchos abrazos virtuales. Cuando nos pudimos abrazar en persona, esos abrazos fueron apretados y prolongados. Escuchar las voces de Ramiro, de Vicente Serrano, de Rafa Herrera, de Meme Yamel y tantos otros compañeros que le plantan cara al cerco mediático y que están causando la desertificación del espectro televisivo, se ha vuelto una práctica cotidiana y entrañable que sobrepasa las fronteras y crea conciencia alrededor de la justicia social, la igualdad, la dignidad del pensamiento comunitario y la necesidad de que haya oportunidades para todos, desde la niñez hasta la vejez. Lamentablemente para ellos ningún facho leerá este libro, cuyo tono amable es una deferencia que Ramiro les ha tenido para explicarles que las cosas son así y que si se abrieran un poco descubrirían que nuestra visión de un país mejor es la más adecuada para los tiempos de vacío cultural y desigualdad que corren. La relevancia de la labor que Ramiro desempeña como creador y difusor de conocimiento con identidad chaira y sin más interés que dejar registro, se ve constatada en este libro que se erige en fiel testimonio del mantra que Ramiro suele repetir y que resulta sumamente adecuado. Señores, nosotros ganamos, nosotros ponemos la agenda. Pero termino con otro mantra, uno de los que más me gustan, un aforismo imperecedero que solo el autor puede enunciar y para hacerlo se llena de buen ánimo y retrae sus músculos faciales en una enorme y sincera sonrisa para espetar en un sabroso tono ensenadense. A huevo, pinche Miguel. Mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, pues
muchos de esos que defienden al INE podrían identificarse en los que están en el otro lado de esta batalla que libramos a diario. Y me parece importante mencionar tu discurso, la columna de Kurt, porque es mi opinión, pareciera que el INE le apuesta a jugar en aquel equipo. Entendió el que entendió, Miguel. Pues primero, gracias Vicente por esa deferencia de leer aquí ante la audiencia de Sin Censura ese discurso. Y pues sí, yo creo que el espíritu del mismo, pues es eso, ¿no? Mostrar que hay una clase, no sé si social, no sé si política, porque muchos ni siquiera están conscientes de lo que son, de dónde están parados, y que esa clase pues está en contra de nosotros, del presidente, nos tienen una tirria que tú lo pusiste en esos videos tan maravillosos, por cierto, de Ale Salazar, que la felicito como en esa labor inusitada de la reportería de campo, ¿no? Esas muestras de odio que eran para ti y le tocaron hasta el Wicha, imagínate, o sea, ya terrible cómo nos odian y terrible cómo conforme va subiendo la escala social o la escala, digamos, intelectual, si así le podemos llamar, pues simplemente agarran otro tipo de sofisticación, son menos burdos los ataques, pero son ataques al fin, son ataques incluso facciosos en el aspecto de que el INE se dé el lujo de callarles la boca, de amedrentar a ciudadanos, como a Eric Gutiérrez, por ejemplo, o Andrea Chávez, en efecto, pero bueno, más a Eric Gutiérrez como un ciudadano como tal. Si el INE supuestamente siempre ha dicho que está del lado de la ciudadanía, supuestamente, y en teoría a quienes tendría que sancionar pues es a los que cometen delitos electorales o bien a las personas, a los actores políticos que infringen las reglas de competencia. A eso se tendría que acotar el INE, no buscar ese protagonismo, no llevar esa creencia, que creo que nada más es creencia, y eso de ellos, porque a nosotros ya nos quedó claro que es pura, es palabrería vacía, pero ese eslogan de que salvaguardan la democracia, llevarlo a niveles absurdos, como a ponerles el pie encima a los ciudadanos, en efecto, cuestiones como por ejemplo, a Gabriel Cuadri, pues sí se le inhabilitó, pero por reiteradas infracciones a los códigos, ¿no? Incluso rayando ya en la vulneración de los derechos humanos de las personas, ¿no? El no reconocimiento de los derechos de cierto sector. Y sin embargo, pues ahora el INE pues se pone del lado evidentemente de todos aquellos que ya no lo ocultan, ya no ocultan su preferencia por todo ese lado, porque recordemos cómo, por ejemplo, va Ciro Murayama o el propio Lorenzo Córdoba con una sonrisota de oreja a oreja a concederle entrevistas sabroso, entrevistas evidentemente a modo, donde en algún momento sueltan alguna puya contra el presidente y ambos se ríen con un tono de complicidad. Eso no tiene nada que ver con las funciones verdaderas del INE, que debieron manejar un bajo perfil desde un inicio, desde que era IFE, cosa que no fue así. ¿A quienes pusieron? No dejaremos de recordar si el primer director de lo que fue el Instituto Federal Electoral, creado en el 90, pues fue Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Un represor en los eventos de 1968 contra los estudiantes. Y el otro, por ejemplo, que tuvimos, el que le dio el gane a Fox, pues fue José Woldenberg, que ahorita está igual tirado en contra del presidente. O, por ejemplo, ya sabemos, Luis Carlos Ugalde, que fue el que admitió al presentar su renuncia con Felipe Calderón, que de no ser por él, no estaría en esa silla, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor los ciudadanos hemos tratado de sacar a flote la democracia pese al INE, pese a que el órgano que la pregona por todos lados y que ha buscado los mecanismos para que con dinero del erario se les paguen unos ultradoctorados en Júpiter para que lleguen a iluminarnos con su conocimiento en cuanto a derecho electoral. Pese a todo ello, pese a que nos han volteado la espalda, hemos salido adelante como una nación democrática, pero no gracias a ellos. Y creo que sí es un momento en que urge muchísimo la reforma electoral antes de que pasen más cosas, como por ejemplo la
La guerra sucia del 2006, que no nada más hubo el fraude, que eso ya está documentado, que mucha gente nos ha dado el testimonio. La misma Laura Barranco nos ha dado el testimonio de cómo estaban confabulados y cómo Bernardo Gómez le hablaba con un talante de solidaridad al presidente y colgaba y vitoreaba la victoria de Felipe Calderón, ¿no? A la hora presidente, me refiero a Andrés Manuel. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta y después de esa guerra sucia, pues ya vienen, después de ahogado el niño, a tapar el pozo, ¿no? A regular los tiempos de aparición en medios, a regular también las cuestiones en cuanto al conteo de los votos, pero yo creo que no tendríamos que llegar a eso, ya están transgrediendo, el INE daba problemas en tiempos electorales. Si ya una institución está dando problemas en tiempos no electorales y buscando un protagonismo que no le corresponde, pues creo que algo hay que hacer con ella, y yo no lo digo como instigador por parte de los chairos insurrectos, de autoritarios. No, yo lo digo como ciudadano. A mí no me gusta que mi voto no sea cuidado y que mi voto quede en manos de gente que no me respeta, de gente que no nos respeta. Eso es lo que no cuadra y eso es lo que indigna, y por eso y muchas otras cosas es que necesitamos la reforma electoral. Déjenme poner sobre la mesa otros temas, si me permiten, en esta ronda. Por ejemplo, Omar Fayad, el exgobernador priista de Hidalgo, levanta la mano para la presidencia del PRI o hasta para abanderar al PRI en la elección presidencial del 2024, siempre y cuando se presenten las condiciones en el interior del partido para que ameriten involucrarse en ambas situaciones. ¿Quién le dijo a Omar Fayad que tiene la capacidad para ser candidato a la presidencia? Bueno, andan desatados en la oposición. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, se destapó como candidato presidencial del PAN rumbo a las elecciones de 2024. Consideró que será un honor ser el candidato panista y de la alianza opositora. ¿Algún comentario, Kurt Harvard, sobre estos destapes? Ah, no, pero esos no son corcholatas, nada más son destapes chingones, porque pues son de la oposición. Por cierto, hoy el presidente se reunió con 3 de las corcholatas, bueno, que son las corcholatas porque Monreal sigue diciendo que no quiere que le llamen corcholata. Se reunieron en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo como dato adicional. Mi querido Kurt, escucho tus opiniones sobre esta oposición necesitada de una figura. Bueno, hasta comediantes como Eugenio Derbez ya aparecen incluso en encuestas del periódico Reforma, si recuerdo bien. No, hombre, ¿ante qué estamos? Pues, ¿qué decir? ¿No? Es decir, ¿qué decir a esto? Parece que, pues, cada vez que hay un nuevo destape, pues, el asunto se va repitiendo, pues, primera vez como historia, luego como farsa, como dijo la famosa cita, ¿no? Hay Omar Fayad, como mencionas, desde Oaxaca, pues lamentablemente, y pues con mucha pena, estamos ahora exportando a Alejandro Murat, ¿no? Que está a punto de concluir un pésimo gobierno de 6 años, terminando pues de desgobernar el Estado como lo desgobernó su papá José en su momento. Y ahora él, a raíz de pues fracaso de gobierno, pues obviamente porque se alió de manera conveniente con la 4T, ahora pues ya se creen en condiciones de ser no solo presidente del PRI, sino también candidato presidencial. Pues allá ellos, ¿no? Según las encuestas que hemos visto, la oposición está muy mal posicionado, muy mal posicionado. No me gusta hablar mucho de encuestas porque, pues, lo peor en la política es cantar victoria, ¿no? Y la política puede cambiar y tenemos que ser siempre muy avispados en eso y no estar ahí descansando sobre los laureles, ¿no? Como va la famosa cita. Pero según ciertas encuestas, es decir, si la elección presidencial fuera hoy, Morena podría ganar incluso más
del 52% que ganó en el 2018, ¿no? Es decir, podría haber, junto con sus compañeros sus aliantes de alianza, y podría ganar incluso más, es decir, puede ser refrendado con un mayor margen, ¿no? En ciclos anteriores siempre se veía que la oposición pues ya estaba empezando a formar grupos alrededor de uno u otro candidato, ¿no? Se perfilaba a alguien, ¿no? En 2018 vimos esto, que pues había esos precandidatos ya más o menos bien definidos ya para esta etapa, ¿no? Pues en el ciclo anterior vimos cómo Televisa fabricó un candidato, ¿no? Es decir, creó un candidato, ¿no? Su testaferro, Enrique Peña Nieto. Eso desde su boda en el 2010, bien 2 años antes de las elecciones presidenciales de 2012, ¿no? Entonces, normalmente en ciclos anteriores veríamos ya con 2 años antes de la elección ya pues empezar a ver pues ciertas fuerzas constelándose alrededor de uno o dos candidatos, ¿no? Ahora no vemos nadie, no hay nadie, ¿no? Es decir, y por eso vemos esas tentativas de personas realmente de las ligas menores, ¿no? De intentar pues agarrar pues las riendas de una coalición pues decapitada, ¿no? Sin liderazgo, ¿no? En este aspecto. Otra vez repito, no hay que cantar victoria y hay que ser muy, muy, muy consistentes en seguir con la transformación justo en este momento más crítico que es ahora, ¿no? Es más fácil aprobar leyes y programas en los primeros años de un gobierno, pero en la segunda mitad del gobierno se vuelve más difícil y la posibilidad de estancarse siempre está, ¿no? Entonces, esto. Nada más quería mencionar una última cosa acerca del INE, ¿no? Si puedo, muy rápidamente. Claro. Creo que es importante recalcar también que el INE no solamente está abusando de la figura de violencia de género, ¿no? Que ya de por sí me parece muy, muy vil y muy ruin, sino que mira lo que está haciendo con Alina Duarte aquí mismo de Sin Censura, ¿no? Se supone que en todo el mundo la idea de la democracia es alentar la participación ciudadana. Se supone que esta es la meta de la democracia en cualquier país, ¿no? Excepto el INE de México, donde solo aquí puede ser castigado por participar en la política, por promover una consulta, ¿no? Por promover un plebiscito, por promover la democracia participativa. Esto aquí resulta ser mal, un castigo, porque solo el INE tiene monopolio sobre esto. La idea de que solo el INE podía promover las consultas era para hacer que las grandes empresas y los grandes poderes fácticos no entrara ahí con su dinero para distorsionar el proceso de las consultas. Jamás fue concebido para limitar o condicionar o frenar la participación ciudadana. Por Dios, de eso se trata la democracia participativa. Esto se entiende universalmente, ¿no? Que la idea es alentar la participación ciudadana, excepto el INE de México. Aquí pueden incluso castigarte por participar en la democracia. Mientras tanto, Ciro Murayama estaba ahí, por allá, en eventos públicos, hablando en contra de el plebiscito, hablando en contra de participar en la consulta. Esto también es igual de ruin y me parece no sé cómo decirlo, es decir, ¿en qué país un instituto electoral está castigando a personas, está persiguiendo a personas por querer participar en el proceso democrático? Es muy triste, creo yo. Bien dicho, Kurt. José Alfredo, esta oposición, lo hemos dicho, no trae con qué rumbo al 2024 y no veo de dónde vaya a sacar a un candidato o candidata. ¿Cómo ves tú estos destapes? Destapes que son de risa. Por eso es que en este caso Ricardo Monreal pues también utiliza esto pues para hacer como que podría ser, como que si no, debemos recordar en un discurso de Noroña en la Cámara de Diputados cuando dijo que precisamente no tenían candidatos y Xóchitl Gálvez
gritó Monreal. Y entonces dijo Fernández Noroña, mire qué bien que ya están ustedes pues sacando a sus candidatos. Entonces, pues bueno, siempre ha habido ese juego, y también pues el senador Monreal lo aprovecha mucho, pues porque también ve totalmente flaca la caballada de la otra parte y hace estos amagues, ¿no? De decir que él como quiera va a ir en la boleta y que etcétera, etcétera. Entonces, como bien dice también nuestro presidente de la República, cuando hay huecos en la política, cuando hay huecos en el poder, suelen llenarse, y entonces, pues bueno, aquí estamos viendo que gente del mismo movimiento podría llenar esos huecos tan hondos que tiene la oposición, y creo que eso es en lo que debemos centrarnos, porque como que vienen muchos tiempos de traidores, Vicente, vienen muchos tiempos de gente que por interés personal se quieren rebelar contra el movimiento, o se quieren hacer para un lado del movimiento, y creo que eso es lo que debemos de tener en la mira, que ante la falta de propuesta, que ante la falta de liderazgo, que ante la falta de todo que tiene la oposición, también puede haber, pues por ambición personal, gente que le brinque para el otro lado, Vicente. También vamos a escuchar las opiniones de Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel. Pues ya se está destapando, digamos, no destapando evidentemente la gente, sino se está destapando pues el hambre de poder. Fíjate que dentro de las cantaletas que había en los medios durante al menos 3 campañas en las que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se decía que él estaba enfermo de poder, ¿no? Acuérdense. Pero pues yo creo que los que sí están, tal vez no enfermos, porque a lo mejor no lo han ejercido de ese tamaño, ¿no? Pero más bien están hambrientos, no tanto en el sentido de haberlo ejercido, sino están ansiosos, más bien ansiosos de poder, a eso me refiero. Pues sí, lo que vemos aquí es que vale más el ansia de ejercer el poder o de tener el poder para ti mismo, que toda esa palabrería de ser un hombre de partido, de formar bloque, de ser el consentido del presidente, así lo verbalizaba Monreal, ¿no? Y sobre todo, pues ya lo vemos que también creo que no es un político con el respeto que me merece para los tiempos que corren, porque no es frontal y directo, y frontal y directo no quiere decir grosero, no quiere decir ni procas, ni tampoco que sea muy echado para adelante, ¿no? Como esas subcriaturas que nos entregó Movimiento Ciudadano, y que la gente se fue con la finta de eso, de que eran disque muy directos, y que ahora pues están gobernando sendos estados donde ya hemos visto múltiples desgracias, ¿no? Y pues lo seguimos sufriendo en todo el país. Pero considero que la retórica de Monreal en esa entrevista que te concedió, pues es una retórica que no dice nada, o sea, no te está diciendo nada, parece que te quiere dormir, parece que quiere convencerte de que te afilies al PRI, casi, o sea, parece que estamos oyendo a Salinas, está en otro siglo, está en otra cúpula. No es el lenguaje que el pueblo necesita en este momento, y cuando digo directo me refiero a que el presidente pues empezó a llamar las cosas por su nombre, le empezó a decir corrupción a la corrupción, chayote al chayote, empezó a decirles hipócritas a los neoliberales, a los fifís. Eso les dolió mucho, pero evidenció también demasiadas cosas que hicieron que cambiara el panorama político de México. Entonces, pues, desde ahí, ¿no? Desde sus pataletas que está haciendo Monreal, pero también desde el lenguaje, desde su retórica, que es una retórica, como les digo, desgastada, una retórica que pues no convence, o sea, no es la retórica frontal del presidente, no es con el respeto que me merece, lo reitero, Monreal, pero no es la misma retórica y la misma dinámica que traen aquellos a quienes se les ha nombrado corcholatas. La verdad es que no es porque estén más cercanos al presidente dentro del gabinete o bien ejerciendo un cargo tan importante como el de la Ciudad de México, sino que simplemente pues han entendido mejor, han sabido leer el obradorismo de otra forma, y pues tal vez por eso, no solo el presidente, ya dejen ustedes el presidente, sino nosotros, el pueblo, tal vez por eso pues los vemos más como continuadores
del proyecto obradorista, porque es eso, continuar el proyecto obradorista y pues la verdad es que a quien traiga una mentalidad más tipo Salinas, pues le queda muy grande la palabra obradorismo. Y pues reitero una vez más para que no se tome a mal, pero con el respeto que me merece Ricardo Monreal, el obradorismo le queda sumamente grande. Y no lo digo de manera despectiva, sino que simplemente pues no es compatible con esa corriente política y lo peor es que al darse cuenta de que no es así, lo hace todo lo contrario a lo que debería de hacer, ¿no? Debería ser más acomodaticio, más pragmático y hace todo lo contrario, ¿no? O sea, se diferencia, se distancia cada vez más y entonces pues nos da la razón. No es compatible con el obradorismo y que le haga ojitos Xóchitl Gálvez, pues tampoco es una señal que debemos tirar en saco roto, por ejemplo. Mi querido Miguel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, te vea, te escuche y te lea? Muchísimas gracias, Vicente, como siempre, por tu apoyo y a los compañeros y a toda la familia de Sin Censura. Gracias, por cierto, por precisamente esta exposición que uno tiene, que le abren las puertas, le abren los micrófonos de un espacio que yo digo que es punta de lanza y no es un cebollazo, es que sí es punta de lanza y te lo he dicho de frente ahora que tuvimos la oportunidad de convivir. Y pues eso nos está dando, pues, digamos, cabida para un proyecto distinto que es mi canal, que se llama Al Aire con Miguel Martín, que es un esfuerzo, sí, de periodismo, pero también de difusión cultural. Esta noche de lunes literario, pues estamos igualmente de pipa y guante, porque pues abordamos una obra con el querido Chairo Mayor, con Ramiro Padilla, abordamos Don Quijote, que pues no es fácil aventarse ese tiro, pero pues lo vamos a hacer hoy a las aproximadamente 10:40 de la noche ahí en mi canal Al Aire con Miguel Martín, el lunes literario, para abordar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También pues pueden leer, como ya bien lo refirió Vicente, pues mis artículos en Regeneración MX, tanto de periodismo como de cultura. También, por cierto, pues me pueden buscar en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y en Twitter como @Miguel Martín, @Miguel Martínfe. Y pues siguiendo los pasos, porque es un hábito y es algo que me gusta hacer y que pues dentro del periodismo tenemos a lo mejor esa facultad, pues ya entregué mis textos al editor de Ramiro para que próximamente esté sacando un libro que será la compilación de todos estos escritos de regeneración y un poquito más de cosas que espero sea bien recibido por toda la familia Sin Censura. Muy bien, pues felicidades, Miguel Martín, mucho éxito. José Alfredo, también invitemos a tus trincheras, que por cierto andas con todo, ¿eh? José Alfredo, ¿me escuchas? Gracias, Vicente. Pues bueno, en Twitter estoy como Gutiérrez Falcón, @Gutiérrez Falcón. En Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y bueno, esta plataforma que acabamos de abrir, que se llama bazarmx.community, en donde pueden ver nuestro material en esta página. Estamos apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. Y pues bueno, lo estamos tratando de hacer de una manera creativa y eficaz. Entonces los invito a visitar bazarmx.community. Es una comunidad creativa y de negocio. Y pues bueno, también escribo los viernes, una columna en Los Reporteros MX. Y pues bueno, ya dándole las últimas sobaditas al texto para mi segundo libro, que espero también les sea de su agrado. Andan con todo, les digo que andan con todos, con todo y todos. Mi querido Kurt Harvard, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, obviamente para que lean el artículo completo en la revista Sentido Común y todo lo que tienes que ofrecerle en diferentes trincheras a la audiencia de Sin Censura. Sí, muchas gracias, Vicente. Me pueden leer en Sentido Común. La columna que empezaste a leer, ahí está completa. Ya la tengo en mi Twitter. Mi Twitter es @KurtHackbarth y pues pueden encontrar mis columnas ahí en Sentido Común. También escribo en la revista Jacobin, ¿no? De manera mensual. Ahí subo todo a mi Twitter. También, como hemos platicado, tenemos un editorial que se llama la Editorial Matanga, editorialmatanga.com, y ahí publicamos cuento y novela de autores emergentes, voces nuevas. De hecho, acabamos de regresar de una gira por CDMX
Querétaro y Guanajuato. Me dio gusto conocer a varios de ustedes en ese camino. Me encanta, me gusta mucho eso. Este fin de semana, este sábado, vamos a estar en la Biblioteca Nacional. Vamos a tener un stand ahí, va a haber una feria ahí de encuadernación, porque también tenemos el editorial y también tenemos un taller de encuadernación, ¿no? Entonces ahí vamos a estar en la Biblioteca Nacional este sábado, si quieren pasar a vernos. Luego, ¿tu premiación es este domingo, Vicente? Así es, mi querido Kurt. Pues a ver si paso ahí a felicitarte, ¿no? En persona. A ver si puedo. Me encantará verte. Perfecto. Pues ahí nos vemos en CDMX. Te mando un abrazo. Gracias, Kurt. Gracias, José Alfredo. Miguel Martín, que descansen. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Buenas noches. Nos vemos el domingo. Claro que sí, nos vemos el domingo para que arda uno que otro de esos odiadores de Sin Censura y de su servidor. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.